precisamente en, en nuestro colegio, ¿no? Que ya va a ir logrando de repente muchos más congresos, muchos más eventos en el cual va a formar parte cada uno de los miembros de este Colegio de Ingenieros Comerciales. Bueno, como bien ya lo indicó Cindy, bueno, tengo experiencia más que todo en el tema aduanero, ¿no? Por más de 10 años de experiencia laboral que he cumplido en esa institución, en la aduana nacional, ¿no? Y ahora precisamente estoy desenvolviéndome, efectuando capacitaciones y también asesorando para el tema de comercio exterior bueno, a diferentes operadores en comercio exterior, ¿no? Y hoy, para poder iniciar este primer congreso, bueno, se tiene planeado hablar un poco en lo que es los procedimientos aduaneros aplicables con las de apertura de fronteras, ¿no? Y esto que conlleva también algunas oportunidades en el tema de comercio exterior, ¿no? Como han debido ustedes ver en las redes sociales, este 1 de diciembre se tenía programado la de apertura de las fronteras prácticamente con el país vecino de Chile, ¿no? Y como establecía el protocolo para poder aperturar estas fronteras, ¿no? Estaban eliminando prácticamente estas restricciones de salida e ingreso al país de Chile, ¿no? Bueno, ¿qué era lo previsto dentro de lo que es el complejo fronterizo de Colchane que colinda con Pisiga, en territorio boliviano? No se tenía que aperturar el, el paso fronterizo en la localidad de Colchane, Pisiga. Sin embargo, el 30 de noviembre han decidido no hacerlo, ¿no? Han tenido las bueno, las razones para justificar este hecho es de que Bolivia, para empezar, no demuestra una capacidad en la vacunación de todos los miembros prácticamente, bueno, de todos los habitantes en Bolivia. Entonces ha sido una de las razones para que se cierre y no se pueda aperturar lo que es la frontera de Pisiga y Colchane, ¿no? El control integrado que se tiene entre Bolivia y Chile. O sea que todavía no se tiene ese ingreso. Sin embargo, sí se ha aperturado el ingreso por vía aérea, ¿no? Como se ve acá, se puede ingresar a Iquique por vía aérea, pero no por vía terrestre, ¿no? Miren, entre los requisitos que estaban establecidos para poder ingresar a Chile, no podían ingresar todos los chilenos y extranjeros que residen en Chile, ¿no? Por los pasos fronterizos habilitados, ¿no? De la misma forma, los extranjeros no residentes, pero con el requisito de que tengan sus vacunas validadas previamente por el Ministerio de Salud. O sea, que ese es uno de los requisitos para poder viajar a Chile. Como les he indicado, no está libre todavía la frontera de Pisiga, tampoco de Tambo Quemado, pero sí se puede ingresar por vía aérea. Pero ¿cuál es uno de los requisitos? Evidentemente que se cuente con las vacunas validadas previamente por el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, todos los extranjeros no residentes que cumplan algún requisito excepcional, ¿no? Que en base a un decreto supremo que es del Ministerio del Interior de allá, del gobierno de Chile. Y los niños y niñas menores de 6 años, sin importar su nacionalidad o estado de vacunación, pueden ingresar a territorio chileno. Ahora, otros de los requisitos que están establecidos, ¿no? Y eso prácticamente se va a dar en el momento que se aperture las fronteras por vía terrestre. Estoy seguro de que se van a mantener todavía estos requisitos, lo que hay que ya tomar y considerarlos para el previo, ¿no? Entonces, prácticamente estos son los requisitos para ingreso a Chile, que es el país con el que más relación comercial se tiene estando acá en Oruro, bueno, prácticamente en Bolivia, ¿no? O sea, Chile, prácticamente la zona franca, Iquique, de Chile, es un mercado en el cual provee
bastantes productos de importación a territorio boliviano. Entonces, es un buen mercado y bastantes importadores inician prácticamente en importando desde zona franca Iquique, ¿no? La complicación que existe traerlo desde China lo facilita cuando se puede obtener esta mercancía desde el país vecino de Chile, prácticamente de zona franca y Iquique. Entonces, dentro de los otros requisitos que estaban establecidos, bueno, y que se encuentra establecido, ¿no? Porque se puede todavía ingresar por vía aérea, ¿no? Es de que se tienen que presentar un PCR negativo tomado en el país de origen, prácticamente en Bolivia, ¿no? Con 72 horas antes de abandonar el avión, desde los 2 años de edad, ¿no? Entonces, desde los 2 años de edad se tiene que hacer la prueba y presentarlo a control migratorio y en Chile con el resultado negativo y una declaración jurada que evidencia este hecho también, ¿no? Y para los extranjeros no residentes, en este caso para la mayoría de los bolivianos, ¿no? De la misma forma, el PCR negativo tomado en el país de origen con 72 horas antes de abandonar el avión, ¿no? Y desde los 2 años de edad, de la misma forma, se presenta la declaración jurada. Y este es un requisito que es medio complicado, pero no es difícil. Aquella persona que ya pretende incursionar o que ya está metido dentro de lo que es el comercio exterior y pretende ir por fines comerciales hacia territorio chileno, entonces ya conoce un poco de seguro y puede, si no averiguarlo, pero uno de los requisitos que están exigiendo es que se tenga un seguro médico desde $30,000 y que cubra enfermedades asociadas al COVID, ¿no? Entonces es un requisito que se va a exigir para poder ingresar a Chile, ¿no? Y la validación de las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, una vez que se presenten al control de chileno, se va a efectuar un testeo y un aislamiento en Chile para todos los viajeros, ¿no? Prácticamente lo que acá se salta es de que se tiene que ingresar a una cuarentena de 5 días, aunque el resultado del testeo del PCR sea negativo. O sea que sí o sí se tiene que considerar también ese hecho de que se tiene que ir, bueno, si se quiere ingresar a Chile aún, se tiene que permanecer en cuarentena 5 días. Entonces, como estamos viendo en este momento, todavía es un poco complicado viajar. Bueno, el tema del costo por motivo de que el viaje solamente se puede realizar por vía aérea es un poco más elevado, ¿no? Pero a opciones se pueden realizar esos viajes de manera tal vez vacacional, no siempre por fines de negocio, pero lo que dentro de las fronteras como tal que colindan con Chile, ha sido una de las características que la mayoría de los viajeros van por fines de comercio, por fines de negocio, para poder adquirir mercancía y poderlas importar a territorio boliviano. Entonces, si bien no se han aperturado las fronteras todavía con Chile, ¿no? Esto ya se va a ver, si no es de repente el primer trimestre del próximo año ya se va a estar desarrollando esta apertura. Entonces hay que estar atentos y hay que estar ya conscientes de todos esos requisitos que ya ha implementado Chile y tratar de cumplirlos para que en el momento de que se dé apertura se pueda ya visitar zona franca Iquique en lo particular para poder empezar, bueno, verificar, ver la calidad de la mercancía y todos los componentes y poderlas importar, ¿no? Hacia territorio boliviano. Entonces, dentro de lo que son las fronteras que tenemos prácticamente con todos los países como tal, ¿no? Existen varios regímenes aduaneros que se aplican, ¿no? Pero para un comerciante, ¿no? Prácticamente está el régimen de importación, ¿no? Está también el régimen de tránsito aduanero, que es cuando la mercancía está importada o está siendo trasladada sobre un medio de transporte que es autorizado por la aduana nacional y está traspasando las fronteras, ¿no?
Entonces, está el régimen de importación temporal, exportación definitiva, exportación temporal también, ¿no? Pero ¿qué es lo que más que todo le interesa al viajero que está pretendiendo iniciar con un negocio en comercio exterior, ¿no? Tratar de emprender al traer mercancía desde el territorio chileno, importarlo hacia el territorio boliviano, ¿no? Entonces existen otras facilidades en el cual la Ley General de Aduanas, sus reglamentos y los procedimientos como tal prevén para estas personas, ¿no? Entonces hay dentro del régimen de importación, ¿no? La aduana nacional ha implementado lo que es también importación de menor cuantía. ¿En qué establece esta importación de menor cuantía? Que se puede realizar importaciones por valores inferiores a $2,000, ¿no? O hasta $2,000 prácticamente, ¿no? Eso puede ser de cualquier tipo de mercancía, ¿no? Exceptuando las mercancías prohibidas, obviamente. Ahora, también en el tema de lo que es el viaje hacia territorio extranjero, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento, un conocimiento de algo del destino aduanero especial prácticamente, que es el régimen de viajero, en el cual tenemos que considerar las franquicias de equipaje acompañado también que cada uno de los eh, viajeros tienen al retornar del territorio extranjero. Y obviamente hay que considerar todos estos aspectos para poder evitar el contrabando, ¿no? Que el contrabando se ve desde mercancías que no tengan mucho valor, ¿no? Que el valor sea mínimo, hasta mercancías que tengan un valor ya muy elevado, ¿no? Entonces vamos a hablar prácticamente de estos tres regímenes de manera ya más puntual, ¿no? Y se va a dar la explicación y en el momento que se pueda tener alguna duda también, entonces la pueden vertir para que podamos aclarar o podamos eh, especificar con algunos ejemplos para que esto sea un poco más claro para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, como se había indicado, vamos a hablar de lo que es el procedimiento para el despacho de importación, pero de menor cuantía. ¿Ya? Este procedimiento de importación de menor cuantía es aprobado por el directorio de la aduana nacional, a la cabeza de su presidenta, ¿no? Y es aprobado por la resolución de directorio CT del 10 de noviembre del 2020, ¿no? ¿Cuál es el alcance de este procedimiento como tal, ¿no? Este se aplica en aduanas de frontera, se aplica en aduanas postales, se aplica en aduanas de aeropuerto y también en áreas de control integrado. Hay que verificar previamente algunos aspectos generales de este despacho o de este procedimiento para el despacho de importación de menor cuantía, ¿no? Prácticamente, como ya les había indicado, son aplicados a mercancías cuyo valor sea menor o igual a $2,000, ¿no? Que no se encuentren amparadas en un manifiesto internacional de carga. Eso es prácticamente un requisito cuando estamos hablando de una importación en menor cuantía con, con la frontera de Chile, también con la frontera de Perú, particularmente, ¿no? Entonces, por lo general, cuando se aplica un régimen de menor cuantía, un despacho de importación de menor cuantía, estas están siendo trasladadas mediante un bus, ¿no? O puede estar viniendo en un medio de transporte particular, y esto se presenta a la frontera, bueno, a la aduana en la frontera de ingreso. O si es que están ingresando mediante vía aérea, también se tiene que presentar ante la aduana nacional, ¿no? Al momento del arribo del avión, ¿no? Y esto se tiene que presentar y declarar obviamente
en una declaración jurada. ¿Ya? Entonces, estas mercancías que son, ¿no?, cuyo valor sea menor o igual a $2,000, cuando estamos hablando cuando vienen por la vía aérea, estas sí tienen que estar manifestadas, ¿no? Y precisamente al momento de ingresar o arribar a territorio nacional, tienen que efectuar y, bueno, presentar la guía aérea en la cual se ha registrado las mercancías a ser nacionalizadas. Durante todo el año se puede acumular un valor de $4,000, ¿no? O sea, la importación de menor cuantía tiene que ser menor o igual a $2,000, pero durante todo el año, prácticamente de enero a diciembre, se puede acumular o se puede realizar importación de menor cuantía que no sobrepase los $4,000. Ya, eso también para que quede un poco claro. Ahora, existen áreas de control integrado, ¿no? Y estas las tenemos prácticamente con las fronteras de Brasil y con las fronteras de Argentina, ¿no? Cuando, bueno, en el área de control integrado entre Bolivia y Brasil, también la mercancía que se vaya a nacionalizar mediante un despacho de importación de menor cuantía tiene que ser menor a $2,000, ¿no? Pero en este caso, y esto es un requisito que está establecido precisamente dentro del acuerdo de este área de control de este área de control integrado, ¿no? Esta mercancía tiene que estar sobre un medio de transporte, ¿no? Cuando traemos la mercancía de Chile, puede ser de Perú, no es necesario que la mercancía esté ya sobre un medio de transporte, ¿no? Como les había indicado, puede llegar en bus, puede llegar en en un vehículo particular, se descarga en el momento del control y se presenta a la aduana nacional. Sin embargo, cuando estamos hablando del área de control integrado de Brasil, este sí tiene que encontrarse sobre un medio de transporte. No puede estar manifestado como no puede estar manifestado, pero para ingresar al área de control integrado sí tiene que estar sobre el medio de transporte, ¿no? Cuando hablamos del área de control integrado de Bolivia y Argentina, ¿no? Ahí ya lo denominan despacho simplificado de importación de menor cuantía. Esto se realiza en Yacuiba, Villazón y Bermejo, ¿no? Y acá tenemos una diferencia de que el, la mínima cuantía se realiza sobre el valor de $3,500, ya no es $2,000 como en los otros ingresos, ¿no? Y esta puede encontrarse o no al amparo de un manifiesto internacional de carga. ¿Cuáles son las mercancías que no se pueden nacional o que no se pueden nacionalizar bajo un despacho de importación de menor cuantía o cuando se rechaza una importación de menor cuantía, ¿no? Y estas son las causales de rechazo prácticamente, ¿no? Que las mercancías cuya importación se encuentren prohibidas por ley y demás normativa expresa, o sea, que sea prohibido de importación. ¿Cuál es la mercancía que se encuentra prohibida de importación? Estamos hablando de ropa usada, ¿no? También se encuentra prohibido la importación las boletas de lotería nacional de los países extranjeros, eso no se puede importar. Misiles, armamentos, ¿no?, explosivos, también están prohibidos de exportación, entre otras mercancías que también se encuentran prohibidas de importación, ¿no? Entonces, todas esas mercancías que están prohibidas de importación no se puede, no puede aplicarse un despacho de importación de menor cuantía, ¿no? Las mercancías que superen el valor establecido para despachos de menor cuantía. Habíamos indicado de que se puede realizar un despacho de importación de menor cuantía para mercancía que no sobrepase los $2,000. Entonces, si es que sobrepasa los $2,000, ya prácticamente se ingresa a un procedimiento de importación a consumo, ¿no? Entonces ya requiere otros requisitos, ya también en ese caso se necesitaría
la, la participación de una agencia despachante de aduana, se necesitaría de que el importador se registre ante la aduana nacional como un importador habitual, ¿no? Entonces son otros requisitos que va a pedir la aduana nacional para poder realizar la importación. Entonces, en el momento de que alguien se anime a traer mercancía del exterior, no tiene que considerar este hecho de que esa mercancía no sobrepase los $2,000, ¿no? En su factura tiene que estar considerado ese aspecto. Ahora, no es bueno tampoco que la mercancía venga con un valor de $2,000 exactamente en la factura, ¿ya? Porque la aduana nacional, para poder efectuar la valoración de las mercancías, si bien se puede presentar la factura comercial para realizar el despacho de importación de menor cuantía, y es un requisito prácticamente para esta importación, no siempre va a respetar el valor de esa factura, ¿no? Entonces va a efectuar un análisis de valor y de corresponder va a utilizar precios referenciales para poder determinar los tributos aduaneros de esa mercancía. Entonces, si es que aplica precios referenciales y dentro de sus precios referenciales la mercancía supera los $2,000, también se va a realizar un despacho de importación ya a consumo, ya no dentro de lo que es el despacho de importación de menor cuantía. Y en ese caso ya se complica la importación. Ahora, ¿qué es lo que está prohibido o no se puede realizar, o para que otra mercancía no se puede realizar un despacho aduanero de menor cuantía? Son aquellas mercancías correspondientes a envíos urgentes transportadas por una empresa de servicio expreso, ¿ya? Y obviamente para vehículos automotores. Los vehículos automotores no pueden ingresar bajo un despacho de importación a menor cuantía. Además de que los vehículos automotores tienen una restricción por años, ¿no? Ya prácticamente es un año de antigüedad, nomás que se permite para la mayoría de los vehículos vagonetas y vehículos pequeños que conocemos. Entonces, si es que supera los 2 años, ese vehículo también ya es prohibido de importación. Entonces, tampoco puede importarse vehículos automotores. Ahora, ¿quiénes pueden realizar el despacho de importación de menor cuantía? Prácticamente todos los importadores, ¿no? Los viajeros internacionales cuyo equipaje acompañado se encuentra detenido mediante un formulario que es denominado el número 114, que es una nota de detención temporal de equipaje, ¿no? Si es que en el momento de que el viajero se acerca a la frontera o al aeropuerto con su equipaje acompañado y dentro de lo que es el equipaje se encuentra la mercancía, ¿no? Obviamente que se presenta ante la aduana nacional. La aduana nacional va a emitir este formulario 114 para poder detener temporalmente ese equipaje y proceder posteriormente a lo que es el despacho de importación de menor cuantía, ¿no? También pueden importar, bueno, pueden realizar despachos de importación de menor cuantía aquellos importadores de mercancías correspondientes a envíos postales conforme a su procedimiento específico. Eso ya es para aduanas postales. Y un requisito principal para lo que es un despacho de importación de menor cuantía es de que este despacho tiene que ser personal, ¿no? Para un despacho de importación de menor cuantía necesariamente tiene que estar presente la persona que va a importar esa mercancía, ¿no? No es como el régimen de importación a consumo en el cual puede ser representado por una agencia despachante de aduana. Entonces, en este caso, al ser un despacho de menor cuantía, es necesario que se encuentre la persona. Ahora, en el caso de que una persona viaje hacia territorio extranjero, no está registrado como importador ante la aduana nacional, pero ya puede observar y hacer una visita a los diferentes
almacenes proveedores de mercancías, de cualquier tipo de mercancía, y decide importar esa mercancía, en el momento que se presenta a la aduana nacional, sea en aeropuerto, sea en frontera, entonces esa persona puede registrarse ante la aduana nacional como un importador no habitual, precisamente para que pueda realizar este despacho de importación de menor cuantía. ¿Ya? Entonces, uno de los requisitos, como ya les había indicado, y es el principal, es de que esta mercancía no supere los $2,000. ¿No? Entonces, al no superar la mercancía los $2,000, la persona se puede presentar ante la aduana nacional, ante la administración aduanera, sea de aeropuerto, sea de frontera, y la administración aduanera, el funcionario de aduana, le va a efectuar un registro en el padrón de importadores de la aduana nacional, pero como importador no habitual, ¿no? Entonces, no es un importador que traiga frecuentemente mercancía hacia el territorio nacional, sino es un importador que por un hecho de viaje ha identificado algún tipo de mercancía y está pretendiendo ingresar al territorio nacional, ¿no? Esa mercancía, ¿no? Ahora, el importador o la persona, ustedes mismos, en este momento o en el momento que decidan realizar ya alguna importación de menor cuantía, también pueden realizarlo o pueden empadronarse en la aduana nacional mediante el sistema SUMA que se encuentra en la página de la aduana nacional, ¿no? Y ingresa a la página de la aduana nacional, ingresan al portal SUMA y es ahí donde ya pueden ustedes también registrarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a necesitar? Es el carnet de identidad o el pasaporte, en este caso con el documento con el que se va a viajar, ¿no? E ingresar a esta página que está aquí establecida para que ya se pueda efectuar un registro. Cuando es una importación de menor cuantía, cuando se registran como un importador no habitual ante la aduana nacional, entonces estos son los requisitos que se tienen que contar, ¿no? Es muy diferente a lo que cuando se registran como importadores ya habituales, ¿no? Los importadores que van a traer frecuentemente mercancía, ¿no? Para eso se tienen que apersonar necesariamente a alguna gerencia de la aduana nacional, ¿no? Y presentarse a ventanilla de la unidad de servicios a operadores y ahí les presentar toda la documentación que también lo pueden recabar de la página de la aduana nacional, los requisitos, pero ya son más elevados, ¿no? Desde ya se necesita un NID, tienen que presentar un croquis del domicilio, tienen que presentar ya más detalle dónde van a realizar la importación, tienen que declarar con qué capital cuenta la empresa y etcétera. Otros requisitos que se presentan para poderse registrar como importadores habituales. Sin embargo, para efectuar el despacho de importación en menor cuantía, lo único que se necesita es el carnet de identidad o el pasaporte y automáticamente se ingresa al sistema de la aduana nacional, en este caso al SUMA, y es ahí donde se puede registrar. Como se había indicado, las administraciones de frontera son, o bueno, pueden ayudar a realizar este registro que no es complicado. Entonces, ingresan a la página de la aduana nacional, se puede, la ventana que les va a mostrar es la misma la que se encuentra en pantalla en este momento, se llena los datos con el cual se va a registrar el importador, ¿no? Todos los datos que solicita el formulario y al final se va a emitir un formulario de registro de operadores de comercio exterior como el que estamos viendo, ¿no? Obviamente llenado con todos los datos correspondientes. Y ese sería un registro y es así de rápido, la verdad no dura más de 5 minutos para que puedas realizar un despacho de importación en menor cuantía. Ahora, ¿qué es lo que establece el procedimiento de importación en menor cuantía? ¿No? Entonces, también ustedes, si es que se deciden a efectuar una importación de menor cuantía, también lo pueden realizar esa declaración dentro de lo que es el sistema SUMA, ¿no? Como estamos viendo, hay un capítulo determinado para lo que es operadores no habituales. Si ustedes van a estar registrados como importadores no habituales, entonces se registra ahí. Nos vamos a lo que es la importación y se empieza a llenar cada uno de estos campos, ¿no? El tipo de documento, la identificación, el tipo de despacho que se va a realizar
y la aduana de despacho donde se van a presentar. Prácticamente esto lo realizan ya en frontera. Ahora el sistema les va a desplegar igual, como se ve en la pantalla, una planilla donde van a tener que efectuar la declaración de las mercancías. Pero les repito, esto por lo general, si bien el procedimiento de importación a menor cuantía establece que lo puede hacer el importador, ¿no? También la aduana nacional colabora en estos aspectos, ¿no? Ahora, si es que se encuentra un poco apurado, por ejemplo, el importador y la mercancía que traes son de bastantes modelos, bastantes tipos y diferentes, dentro de las fronteras, bueno, en las fronteras también como tal existen eh, oficinas en las cuales colaboran para poder llenar este formulario. Pero no es complicado, entonces prácticamente el funcionario de aduana también lo realiza, ¿no? Entonces, solo que ya implica un poco más de demora, siempre y cuando estemos hablando de mercancía que tenga bastante o mercancía diferente, ¿no? Por decir, puede estar queriendo nacionalizar tal vez 2 docenas de poleras, dos docenas tal vez de zapatillas, tal vez está ahí con algunos juguetes o tal vez un televisor o 2 televisores, ¿no? Entonces eso demora un poco más, pero no es tan complicado. Por lo general, las importaciones de menor cuantía que se presentan ante las administraciones aduaneras son de 2, 3 ítems, ¿no? En el cual está figurando algunos artefactos electrónicos, inclusive hasta celulares, ¿no? que, que ya facilita el llenado en esa plantilla. Entonces, no es complicado, también la aduana nacional colabora para eso. Pero si es que alguien quiere curiosear, también está en la página, puede ingresar, puede verlo. Y bueno, prácticamente no es complicado tampoco el llenado. Entonces sigue acá con el tema del llenado y automáticamente el sistema, una vez que introduce el valor de la mercancía, ¿no? El tipo de mercancía, y hay que considerar algo muy importante que es la partida de la mercancía, ¿no? Muchos importadores que se están iniciando, inclusive aquellos que son experimentados, importadores, no conocen mucho de lo que es la subpartida. Sí, sí conocen la partida de la mercancía que por lo general importan frecuentemente, pero de todas las mercancías es muy complicado. Entonces, para eso necesariamente se necesita efectuar una consulta a lo que es el arancel aduanero de importaciones, que también se encuentra en la página de la aduana nacional, ¿no? Y una vez teniendo ese arancel aduanero de importaciones, aplica la subpartida y obtenemos el gravamen arancelario, prácticamente lo que se va a pagar por el tema de derecho arancelario ante la aduana nacional, ¿no? Entonces, todo esto te lo calcula ya el sistema, ¿no? Y es simplemente introducir los datos y obviamente que una vez que se registre todos estos datos, la aduana nacional lo va a validar, ¿no? También adjuntando lo que son los documentos de soportes de este despacho, que siempre va a existir una factura comercial, ¿no? Siempre va a existir una factura comercial, entonces se va a adjuntar, se va a escanear y se va a adjuntar acá al sistema y se va a presentar ante la aduana nacional. La aduana nacional va a verificar todos esos aspectos y lo que va a hacer es aceptar esta mercancía y en ese momento ya el importador tiene que ir a efectuar el pago de los tributos a lo que es la entidad financiera habilitada, sea en frontera o sea en aeropuerto, ¿no? Entonces, se va a asignar un número de, del despacho aduanero, prácticamente de la declaración de importación,
y con esa declaración de importación se va a pagar los impuestos, ¿no? Que es ya determinado por el sistema aduanero. Ahora, dentro de lo que es el despacho de importación de menor cuantía, por lo general no ingresa a recinto aduanero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el viajero está retornando, ya sea por vía aérea o vía terrestre, se presenta a la administración aduanera, ¿no? Eh, ¿no? En frontera, por ejemplo, entonces se presenta a la administración aduanera y es en ese momento en el que ya se empieza a realizar este despacho de importación de menor cuantía en las oficinas de la administración aduanera, ¿no? Entonces, se realiza todo lo que he comentado anteriormente, lo realizan en ese momento. ¿Qué es lo que pasa y por qué demora en algunos casos más que en otros? ¿Ya? Eh, la, los viajeros que llegan, por así decirlo, en un bus que está retornando a Bolivia desde... Hay un... muchas gracias. ¿No? Cuando un bus está retornando hacia territorio nacional, hacia Bolivia, ¿no? Por lo general está llevando entre 30 a 40 pasajeros. De esos 30 a 40 pasajeros, no hay entre 5 que están trayendo mercancía para poder nacionalizar en frontera, ¿no? Entonces ya es ahí donde un poco se demora, ¿no? Entonces tienen que considerar tal vez ese aspecto de que el bus no les va a esperar, ¿no? Pero obviamente ya en las fronteras existen medios de transporte para poder realizar. Ahora, si es que están hablando de mercancías de un ítem, dos ítems, es rápido también lo que se realiza, ¿no? Y el bus también espera, exagerando, media hora, ¿no? Que se realizan en algunas oportunidades, cuando he tenido la oportunidad de estar en frontera, sí se coordinaba inclusive con el medio de transporte para que no se perjudique al viajero, pero cuando es bastante lo que se va a demorar, ¿no? Y eso se ve en el momento ya de que se presenta la administración aduanera, entonces ya también se le habla al transportista y se habla con el viajero para que no considere bueno, para que no se pierda el tiempo prácticamente y perjudique a los demás viajeros, ¿no? Entonces, es en ese sentido cuando, por ejemplo, un medio de transporte se presenta casi al finalizar la jornada laboral y se va a demorar un poco en lo que es la importación de despacho de menor cuantía, entonces este tiene que ingresar a recinto aduanero. ¿Por qué? Porque se tiene que resguardar la mercancía en el recinto aduanero. No se puede quedar en las oficinas de la aduana nacional allá en frontera, ¿no? Entonces necesariamente tiene que ingresar a depósito aduanero, ¿no? Y en ese momento se va a presentar, se va a emitir un parte de excepción por el depósito aduanero, por la custodia que estás realizando, y eso implica tal vez un poco más de que se tiene que considerar un monto más ya dentro de lo que es el presupuesto de nacionalización, pero eso ocurre muy pocas veces, ¿ya? Ahora, cuando el valor de la mercancía es superior a los $2,000, eso ya ingresa directamente a lo que es recinto aduanero y se tiene que realizar un procedimiento de importación a consumo, ya como ya les había indicado, con la intervención de una agencia despachante de aduana, se tiene que efectuar un empadronamiento por parte del viajero y eso es más complicado. Por eso tienen que considerar siempre este aspecto de que esa mercancía no sobrepase los $2,000, ¿no? Y las mercancías que requieran sellos, estampillas, timbres, fijos, fajas y otros dispositivos distintivos tienen que ingresar también a recinto aduanero. ¿Cuáles son estas mercancías? Por lo general hay personas que se viajan hacia Argentina, por así decirlo, y se traen 2, 3 cajas o más de lo que es whisky, ¿no? O algún tipo de bebidas, cervezas, vinos, etcétera. Entonces,
estas mercancías requieren que un sello, ¿ya? Que es otorgado por la aduana nacional. Entonces, eso se tiene que efectuar un trámite todavía ante la aduana nacional, pero no es en frontera, no se tiene que hacer en la gerencia nacional que se encuentra en La Paz. Entonces, es importante que sepan que no se puede, bueno, que se va a demorar más si es que están pretendiendo ingresar bebidas alcohólicas, ¿no? Pero en bastante cantidad. Entonces, bajo el régimen de importación de menor cuantía o de importación a consumo como tal, se quiere estos timbres y eso requiere un trámite adicional. Entonces es más complicado para el viajero, alguien que está de paso, por así decirlo, entre la frontera o por el aeropuerto, tenga que realizar este trámite más, es más complicado. Entonces es bueno considerar también estos aspectos si es que pretende realizar este tipo de importación de esta mercancía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener entre la documentación soporte el importador, el que va a realizar el despacho de importación en menor cuantía? Tiene que tener necesariamente lo que es la factura. Es un documento principal, es el documento más importante entre todos los documentos soportes. Entonces, se tiene que considerar la factura. Obviamente, de donde se compre esa mercancía, le va a otorgar una factura, una nota de venta u otro documento equivalente, pero tiene que estar a nombre del importador. No puede estar a nombre de otra persona, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que demostrar el derecho propietario en base a esta factura o nota de venta. Tiene que tener el documento de identidad, desde ya, el original. En caso de que se requiera certificados y autorizaciones previas, lo tiene que tener, ¿no? Muchas veces no es necesario, precisamente cuando está dentro de un régimen de viajero, entonces no se exige lo que son las autorizaciones previas ni los certificados. Pero si es que se trae mercadería ya que es necesariamente para fines de comercialización, ¿no? Entonces hay que considerar también este aspecto, que la mercancía tenga certificados y autorizaciones previas, ¿no? Por ejemplo, alimentos, ¿no? Los alimentos tienen que estar necesariamente certificados por lo que es SENASAC, ¿no? Entonces, previamente a la importación de SENASAC, el importador tiene que registrarse ante SENASAC y sacar una autorización para la importación. En el momento que se presente a la administración de frontera, entonces SENASAC también va a verificar su mercancía para ver si cumple con los requisitos de sanidad y inocuidad alimentaria. Entonces, tienen que considerar también esos aspectos, ¿no? Entonces, todo lo que es perfume también, por ejemplo, ¿no? Se necesita alguna certificación, lo que son sustancias agotadoras de la capa de ozono, complicado, porque ahí tiene que ir metro y etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que sea para consumo humano, prácticamente necesita un certificado, ¿no? Entonces, hay que ver otro tipo de mercancías en el cual ya sea tal vez tecnológico, televisores, lavadoras, ¿no? Inclusive los celulares, audífonos, etcétera. Hay juguetes, hay bastantes mercancías que hay que investigarlas previamente antes de poder realizar una importación y inicialmente identificar la partida arancelaria para poder determinar en base a esa partida arancelaria si es que esa mercancía requiere de certificación o autorización para la importación, ¿no? No son todas las mercancías que requieren certificación. Hay un detalle dentro de lo que es el arancel aduanero de importaciones de este tipo de mercancías, ¿ya? Entonces,
¿Qué más necesita? El original del certificado de origen, ¿no? Que cuando corresponda, pero esto por lo general no se presenta ni siquiera en un despacho de importación normal, ¿no? Entonces, si es que lo tienen, lo presentan, ¿no? La guía aérea, esto sí lo tienen que presentar si es que vienen mediante un medio de transporte aéreo, ¿no? Y el parte de excepción, si es que ingresas de cinto aduanero, ¿no? Lo tienen que presentar. Sin embargo, en el momento que registren ese número de parte de excepción en la declaración de importación, ya la aduana nacional lo puede recuperar. Así que tampoco es necesario el físico, pero sí lo tienen que detallar, ¿ya? Entonces son los requisitos que son mínimos a comparación de un despacho de importación ya a consumo. Ahora, ¿qué pasa cuando se presentan ante un área de control integrado? ¿Ya? Cuando estamos hablando en Brasil y Bolivia, entre la frontera Brasil y Bolivia, no necesariamente es lo que pide es el manifiesto de carga o el formulario de control de entrada y salida del vehículo, ¿no? Ese formulario de control de entrada y salida del vehículo prácticamente lo otorga la aduana de Brasil, ¿no? Para que el medio de transporte se encuentre dentro del área de control integral y se presente posteriormente a la aduana boliviana, ¿no? Como habíamos indicado, es necesario de que la mercancía en la frontera de Brasil y Bolivia, en el área de control integral entre Brasil y Bolivia, tiene que estar sobre un medio de transporte. Entonces, estos documentos, sea el manifiesto de carga o el formulario de control de entrada y salida del vehículo, tienen que presentarse como documento soporte, ¿no? Y para mercancías portadas por el importador, ¿no? Está la factura, la nota de venta, nota fiscal y selladas por la aduana de Brasil. O sea, todos estos documentos, prácticamente la factura comercial, ¿no? Tiene que estar sellada por la aduana de Brasil, ¿no? Y lo mismo pasa con el área de control integrado entre Argentina y Bolivia, ¿no? Necesariamente tiene que contar con una factura comercial y este que sea el original y este tiene que ser sellada y firmada por ambas aduanas en el área de control integrado, vale decir, por la aduana de Argentina en el momento que realice su trámite de salida de Argentina y por la aduana de Bolivia en el momento que realice el ingreso a territorio boliviano. Entonces ahí para realizar el despacho de importación de menor cuantía, se tiene que presentar esta factura con estas dos firmas y sellos y ya proceder al despacho de importación de menor cuantía. Y además de que tiene que presentar el formulario de exportación simplificado del país de Argentina. En el momento que se está realizando la salida de esa mercancía de Argentina, entonces la aduana de Argentina emite este formulario. Es una exportación simplificada, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, en las otras fronteras, este documento no se realiza, pero en la frontera de Argentina, prácticamente en el área de control integrado de Argentina y Bolivia, sí realizan este control, así que tienen que presentar el formulario de exportación simplificado emitido por la aduana argentina, ¿ya? Entonces, una vez que se realiza todo eso, ya se puede efectuar el despacho de importación de menor cuantía, pagando los tributos aduaneros y retira la mercancía, y una vez que estando en territorio nacional la mercancía con los tributos cancelados, ¿no? Obviamente que se va a emitir una declaración de importación, es un documento que va a acreditar la nacionalización de esa mercancía bajo el despacho de importación de menor cuantía, y ese puede ser ya de libre disponibilidad en territorio boliviano, ¿no? Lo puede llevar por donde sea o a donde sea dentro del territorio nacional, pero siempre acompañado de ese documento, que es la declaración de importación en este caso. Ahora, ¿qué es lo que se puede considerar previamente para que puedan realizar esta importación de despachos de menor cuantía, ¿no? Entonces, para que puedan realizar un cálculo, pueden estar viendo, pueden estar identificando algún tipo de mercancía en alguno de estos países,
¿no? Tienen que considerar estos parámetros, ¿no? Necesariamente la mercancía que se va a comprar tienen que conocerla y el aspecto principal es de que conozcan la partida arancelaria de esta mercancía, ¿no? Entonces, se tiene que considerar el valor FOB que va a estar inmerso en lo que es la factura comercial, ¿no? Aquí vemos el tema de la factura comercial. En la factura comercial va a estar el valor de la mercancía, que va a ser considerado como un valor FOB, puesto pero en frontera, ¿no? En frontera o en el aeropuerto. El costo del transporte, que son el flete 1 y 2. En este caso solamente se va a tener un flete terrestre. Entonces, lo que nos establece el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas es de que cuando no se cuente con este documento, y es por lo general en los despachos de importación de menor cuantía, no se cuenta con un documento de transporte, ¿no? Ni siquiera con el cartaporte en muchos casos, no se tiene una factura de cuánto nos está cobrando el transporte, ¿no? Entonces, el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas establece de que se cobre o se calcule un 5% del valor FOB. Entonces, en este caso, como estamos viendo acá en el ejemplo, estamos considerando una mercancía cualquiera que tiene un valor de $1,000, entonces el 5% de esos $1,000 va a ser $50, ¿no? Aplicando el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Y lo mismo ocurre con el seguro, ¿no? Igual en el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas establece de que si es que no contamos con un seguro, con documento que acredite el seguro de las mercancías, se considerará un 2% sobre el valor FOB. Y en este caso estamos hablando de $20, ¿no? Dentro de un ejemplo hipotético. Otros gastos, si es que se pudiera tener, en este caso en lo que es mínima cuantía, por lo general no existe, entonces no tenemos documentos portuarios, no tenemos otros gastos, entonces lo colocamos cero, no tomamos ese requisito. Lo que es el valor SIP de las mercancías, entonces ya se puede determinar en base a estos datos que ya tenemos. Ya es el valor SIP, pero puesto en frontera o puesto en aeropuerto también. Entonces hacemos la sumatoria de todos estos datos, 1,000 más 50 más 20, tenemos que el valor SIP va a ser $1,070, ¿no? De esos $1,070, lo que vamos a realizar es efectuar la transformación a moneda nacional con el tipo de cambio vigente, que es 6.96, y vamos a obtener de que los $1,070 es igual a 7,447,20 centavos. Entonces es el valor SIP en frontera o en aeropuerto, del cual ya se tiene que deducir los derechos arancelarios y el impuesto que se tiene que pagar ante la aduana nacional para poder nacionalizar la mercancía. No, prácticamente esa es ya la base imponible para el gravamen arancelario, ¿no? Entonces, por lo general, ¿no? El gravamen arancelario que maneja Bolivia es desde 0 hasta 40% de gravamen arancelario, según el tipo de mercancía. ¿No? Tenemos 9 niveles de gravamen arancelario: 0, 5, 10, 15, 20, 25 o 30, 35, 40. ¿No? Entonces, prácticamente, según el tipo de mercancías es que se va a considerar el gravamen arancelario. Para este ejemplo hipotético, consideremos un gravamen arancelario de 10%, que es un gravamen arancelario que se aplica, por ejemplo, a los televisores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? Si se quiere importar unos televisores, ¿no? Entonces vamos a considerar el 10% del gravamen arancelario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estos 7,442,20 centavos por el 10%. Lo vamos a sacar el 10% y vamos a tener que es $744,72, ¿no? Entonces, ya tenemos el gravamen arancelario que tenemos que pagar ante la aduana nacional.
¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice el Código Tributario, ¿no? El Código de Comercio? Toda mercancía que sea importada o que se comercialice también en territorio nacional va a pagar el IVA, ¿no? Con algunas excepciones. Hay excepciones también, hay mercancías que no pagan el IVA, como es el caso de los libros. ¿Ya? Entonces, en este caso, tiene que cancelar el IVA y el IVA se calcula sobre la base imponible que está establecida acá. En este caso, se tiene que sumar el valor CIF en frontera más el gravamen arancelario y de la sumatoria de esos dos ítems se va a obtener un valor, en este caso de 8.191 bolivianos con 92 centavos, que va a ser la base imponible para poder determinar el IVA. ¿No? ¿No? Entonces, sumamos estos dos valores y aplicamos el 14.94%, que es es la alícuota del IVA de importación, ¿no? Entonces vamos a obtener de que el valor del IVA de importaciones es de 1.223,87 centavos. Ahora, ¿cuáles son los tributos que se tienen que cancelar? Estamos hablando acá del gravamen arancelario, el 744. Estamos hablando del impuesto al valor agregado, del IVA de importaciones, que es 1.223 bolivianos. Entonces, la sumatoria de estos dos tributos nos va a dar 1.968 bolivianos con 59 centavos, que es lo que se tendría que cancelar como tributo aduanero ante la aduana nacional por la importación de una mercancía que cuesta $1.000, ¿no? Y que tenga un gravamen arancelario del 10%. Ya si es que el gravamen arancelario es más elevado, puede ser 15%, 20%, etcétera, lo que va a cancelar también va a ser un monto más elevado en tributos. Pero más o menos va en este sentido. Entonces, una persona que esté pretendiendo o que vaya con ese fin siempre de poder efectuar una compra en el exterior para poder realizar una importación de menor cuantía, que es una importación que no necesita bastantes requisitos como se les ha mostrado, entonces puede considerar estos aspectos, ¿no? Y efectuar también el cálculo promedio que puede tener al realizar el pago de tributos para que se vaya ya con el dinero previsto para toda esta importación. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre lo que es esta importación de menor cuantía. Ya, bueno, por lo general lo que pasa en frontera es de que, bueno, dentro de lo que se ha podido ver en los años de experiencia que tengo o he tenido dentro de lo que es la aduana nacional, el importador se presenta y lo único que tiene que hacer es esperar, porque todo lo demás lo realiza la Administración de Aduana Nacional, ¿no? El registro al padrón de importadores lo realiza la Aduana Nacional, hay un funcionario que es designado para poder realizar ese empadronamiento. El tema de la declaración de esta importación también lo realiza el funcionario de la Aduana Nacional, ¿no? Y también se le pone en conocimiento cuántos son los tributos que tiene que cancelar en base a lo que determina el sistema. Pero si alguien quiere realizar y quiere tener un promedio específico de lo que puede, no, de lo que tiene que pagar, entonces tiene que considerar estos aspectos que se han detallado. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, cuando llega, ¿no?, una persona que viaja por fines turísticos a lo que es al extranjero, ¿no? Y dentro de eso decide traer cierto tipo de mercancías, no ha viajado, ¿no? Entonces, puede acogerse a lo que es este despacho de importación de mínimas cuantías, como les había indicado. Pero, ¿cuál es otro beneficio que se tiene, ¿no? Dentro de lo que es el régimen de viajeros, que este es un destino aduanero especial, ¿no? Entonces existen las franquicias para equipaje acompañado.
¿Qué quiere decir? Que la persona que viaja al extranjero, ¿no? Y se puede presentar casos entre todos los que están en este momento participando de la sala o algún familiar, etcétera, ¿no? De que pretenda ir a vacacionar al extranjero, ¿no? O por cualquier razón, ¿no? Al momento de su retorno, tiene esta persona una franquicia de $1,000 dentro de lo que es el equipaje acompañado. ¿Ya? Entonces vamos a detallar muy poco este régimen de viajeros, ya que, bueno, tampoco es complicado. En el momento de que una persona sale o ingresa del territorio nacional, lo primero que tiene que hacer es efectuar una declaración jurada de equipaje acompañado, ¿no? Y prácticamente que es el formulario 250 que lo están viendo en pantalla. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es este formulario, existen varios datos que necesariamente tiene que llenarlo el importador. Al, al momento de salir de Bolivia, ¿no? Si es que la persona está llevando, si es que el viajero está llevando entre 10,000 y $20,000, ¿no? Entonces tiene que efectuar la declaración de este formulario, ¿no? Entre 10,000 y $20,000. Han efectuado modificaciones a este formulario en esta gestión. Antes era hasta, bueno, menores a $50,000, pero ahora ya lo han especificado, es entre 10,000 y $20,000 tienen que efectuar tienen que efectuar el llenado de esta declaración de importación, perdón, esta declaración jurada de equipaje acompañado. ¿Ya? Es de ingreso y de salida, pero cuando están saliendo de Bolivia, si es que están llevando este monto, un monto que oscila entre los 10,000 y $20,000, tienen que llenar y declarar este formulario. Si es que el monto que están sacando físicamente del territorio nacional supera los $20,000, ya tienen que efectuar un trámite ante el Banco Central de Bolivia, ¿no? Y la declaración lo tienen que hacer ante el Banco Central de Bolivia previo al viaje al exterior, ¿no? Y tienen que declarar el monto que están llevando y se va a emitir un formulario similar a esto, ¿ya? Pero con el Banco Central de Bolivia. Entonces, este formulario es el transportador internacional, prácticamente el bus o en el aeropuerto la naviera que va a brindar el servicio de trasladarles, ¿no? Les va a otorgar este documento para que puedan en ese momento llenarlo, ¿no? También existen ya aplicaciones de la aduana nacional en el cual se puede descargar una aplicación y automáticamente le sale una declaración jurada similar a esta, en el cual mediante el celular ya lo pueden declarar, o si no, lo pueden realizar también mediante la página de la aduana nacional, ¿no? Pero si es que no se tiene el tiempo para poder verificar, les van a entregar este formulario para que lo puedan realizar allá en la frontera o en el aeropuerto. ¿Ya? Eh, bueno, prácticamente lo que van a realizar es llenar todos los datos que está solicitando, ¿no? Desde el nombre hasta cuál es el motivo de viaje, ¿no? Y en el momento de la salida, lo que es el equipaje acompañado no es muy relevante, ¿no? Porque prácticamente esto se aplica más cuando está ingresando la mercancía o está ingresando el viajero a territorio boliviano, o sea, para el ingreso de mercancía. No, pero sí, ¿qué es importante? El registro de divisas. El registro de divisas, si es como les estaba indicando, si es que están eh, trasladando entre 10,000 y $20,000, tienen que declararlo acá. ¿Qué es lo que van a declarar prácticamente? ¿No? Aquí dice, lleva usted dinero en efectivo entre los 10,000 y $20,000, su equivalente en otras monedas. Si es que están llevando, bueno, pues declararán sí. Y seguidamente van a tener que llenar estos campos en los que establece cuánto están llevando en dólares americanos, en otras divisas, de cuál es el origen de esas divisas y cuál es el destino, ¿no? Puede ser el origen, que puede ser ahorro, puede ser préstamo, ¿no?
etcétera, o es fruto del trabajo, y para qué estás llevando, ¿no? Si es que está uno yendo o viajando directamente con fines comerciales, puede declarar de que está, o el destino es para efectuar compra de mercancía. Ahora, si es que simplemente está yendo como turista, también puede declarar, pero sí o sí tiene que declarar. ¿Qué pasa si es que no lo declara? Entre los controles que realiza la aduana nacional, realiza el conteo de las divisas que puedan estar llevando. Inclusive existen en las fronteras y en los aeropuertos body scan, que los llaman, en los cuales el viajero ingresa a un escáner en el cual escanean desde la maleta y el cuerpo, ¿no? Completo. Entonces, si es que de alguna manera la aduana nacional identifica que se está llevando dinero o divisas mayor a 20.000 dólares, lo que va a hacer es efectuar una multa. O, por ejemplo, si es que se declara que se está llevando 15.000 y la aduana nacional identifica que que está llevando 18.000 dólares, sobre esa diferencia, que son los 3.000 dólares, va a tener una sanción. Prácticamente la aduana nacional le va a tener el 30% de esas divisas que no han sido declaradas como sanción. Entonces, para no complicarse en esos aspectos, es necesario llenar y declarar lo que se está llevando, ¿no? en este formulario. ¿Qué pasa si es que no lo declaras y la aduana nacional identifica que sí estabas llevando? Pues puedes decir de que no tienes, no estás llevando, ¿no? En este caso, lo que establece el procedimiento, si es que no están llevando ahora montos entre 10.000 y 20.000 dólares, no es necesario que presenten este formulario. Pero eso no quiere decir que la aduana nacional no los va a verificar, ¿no? Aleatoriamente la aduana nacional identifica una cierta cantidad de viajeros y los introduce para poder realizar el control, ¿no? Hace verificación de sus efectos personales, de sus maletas, ¿no? Inclusive, como les había indicado, ingresan al body scan, ¿no? Y si es que en eso determinan que sí están llevando un monto arriba de 10.000 dólares y ustedes han declarado que no, entonces también la sanción es del 30% sobre el valor que no han declarado. Y en este caso, como no han declarado nada, va a ser sobre el total el 30%. Entonces es más complicado. No, eso es cuando están saliendo. Pero ¿qué pasa cuando ya una persona, esto ha hecho al momento de su salida y está retornando ya del país vecino, ¿no? Ahí sí ya entra y tiene mucha relevancia lo que es esto, equipaje acompañado, ¿no? Y este equipaje acompañado tiene que realizarlo inclusive para poder realizar la mínima cuantía, ¿no? ¿Qué es lo que nos establece? ¿Qué es lo que nos dice este formulario, esta declaración jurada? Luego de haber leído las instrucciones detalladas en el reverso de este formulario, declaro traer equipaje o artículos sujetos al pago de tributos aduaneros. Si es que están trayendo mercancía, entonces son sujetos de pagos de tributos aduaneros. Entonces, en este caso, si es que alguien está trayendo mercancía, tiene que declarar sí, ¿no? Si es que está trayendo mercancía, obviamente con este fin de efectuar una nacionalización, ¿no? De despacho de importación de mínima cuantía, como nos explica. Entonces, tienen que declarar lo que es. ¿Qué pasa si es que declaran que no? Y la aduana nacional, dentro del control también que realiza, identifica que están trayendo mercancía. Bueno, la aduana nacional, en esto existe una salvedad, ¿no? Puede ser de que la persona haya cometido un error. Esto se ha visto ya bastante, bueno, en bastantes casos que la persona se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido la aduana nacional? Hay una multa para esto. Si es que la persona declara que no y si está llevando, entonces tiene una multa, es una contravención de 150 UFBs, que oscila entre 50 y 150 UFBs. ¿No? 50 si es que la mercancía es menor a 2.000 dólares y 150 si es que la mercancía es mayor a 2.000 dólares. Entonces, si bien no es muy elevado, bueno, también para qué estar todavía en ese proceso de pagar una contravención cuando estás en viaje. Entonces hay que declarar lo que es normal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice este numeral 2, ¿no?
que nos dice las instrucciones detalladas en el reverso de este formulario. Entonces nos vamos acá y podemos ver acá prácticamente lo que es en este mismo formulario, y esto está establecido también en el reglamento a la Ley General de Aduanas, lo que habla precisamente de lo que son las franquicias, ¿no? Y referente al equipaje acompañado, como podemos ver en este numeral 2, nos establece cuáles o qué tipo de mercancías son sujetas a franquicias, ¿no? Entonces, prácticamente se permite al viajero introducir, sin el pago de tributos aduaneros, como equipaje acompañado, los siguientes artículos, ¿ya? Entonces, artículos usados, prácticamente lo que es de uso personal, ¿no? Prendas de vestir, pero que es de efecto personal, no se puede traer, en este caso, artículos usados, prendas de vestir, que sea ropa americana, por así decirlo, ¿no? Que es una práctica frecuente en las fronteras, pero que genera mucho problema en el momento que se está efectuando una intervención, ¿no? Entonces, prendas de vestir y efectos personales tienen que ser estricto de uso personal, ¿no? Libros, revistas, impresos de todo carácter, máquina fotográfica, computadora portátil, filmadora, accesorios, grabadoras, radiograbadora, radioreceptor, celular, artículos deportivos, algún instrumento musical, coches para niños, ¿no? Hay esos coches para niños, sillas de ruedas para inválidos y demás bienes de uso ortopédico personal, ¿no? O sea, si es que es de uso personal, por ejemplo, si una rueda para inválidos, si es que el viajero es inválido y tiene su rueda, obviamente que puede utilizarlo y puede ingresar como franquicia, pero de artículo usado, ¿no? O sea, prácticamente es con lo que ha salido de Bolivia, eh, sus prenderías, sus accesorios que ha llevado al viaje, estás retornándolos. Entonces, en ese caso, la franquicia no es aplicable. Puede sacarlo y puede introducirlo de manera normal. Obviamente que eso va a ser verificado por la aduana nacional. Pero ¿dónde se aplica una franquicia de los $1000 que les comentaba, ¿no? Entonces, en este momento, dentro de lo que en el numeral 2 de este recuadro, lo que podemos observar, los artículos nuevos sí ya están sujetos a una franquicia, ¿no? Entonces, son artículos de estricto uso o consumo personal, ¿no? Sin fines comerciales es lo que establece el reglamento, ¿no? Hasta un valor de $1000. ¿Qué es lo que pretende indicar eso, no? Muchas veces se ha visto en las fronteras, bueno, también en los aeropuertos, se traen artefactos electrónicos, como por ejemplo un televisor, ¿no? Un televisor que cuesta sus $700, ¿no? Un televisor bueno, de última tecnología, de una resolución ya del, de las últimas, ¿no? En ese entonces inclusive venían combos con su Blu-ray, ¿no? Entonces, todo eso a unidad sí lo pueden traer, ¿ya? En alguna oportunidad se traen una lavadora, ¿no? Que es para uso personal, es lo que se declara. Entonces, la lavadora cuesta menor a $1000, puede traer. Puede traer un televisor y una lavadora. Si es que la lavadora y el televisor en su conjunto cuestan menos de $1000, puede traer, ¿no? Puede ser una licuadora, hay algunos equipos de sonido que se traen, que son novedades en el lugar de donde han viajado y se han comprado, lo pueden traer. Y en este caso, obviamente que tienen que traer un documento que evidencie que esa mercancía es de esa persona y que evidencie también el valor de esa mercancía, ¿no? Entonces, eh, si es que fuera menor a $1000, cuando estamos hablando de una franquicia y estamos hablando de estricto uso personal, ¿no? Para que lo podamos entender en términos más fáciles, estricto de uso personal, estamos hablando de una mercancía que no va a ser comercializada, ¿ya?
algo que se ha comprado en el exterior, pero que se está llevando para que el viajero lo pueda utilizar en su domicilio, ¿no? O durante el viaje, pero va a ser de uso estricto de esa persona. Entonces, puede utilizar esa franquicia hasta $1000, ¿no? ¿Qué es lo que realizan los viajeros que viajan a Chile, por ejemplo? ¿No? Se van y hacen uso de sus franquicias, están trayendo una mercancía para mínima cuantía, por así decirlo, están trayendo 5 televisores, ¿no? De los 5 televisores, uno, ellos aplican para como su franquicia y los otros 4 recién efectúan una declaración de mínima cuantía, ¿no? Que puede darse el caso. Ahora, al final, una vez que ingresa a territorio nacional, si es que lo venden o no lo venden, lastimosamente la aduana nacional no verifica eso, ¿no? Lo que interesa es de que ingrese a territorio nacional por la vía legal, ¿no? Porque no hay una forma de controlar, ¿no? De que esa mercancía no sea vendida y nada por el estilo. Entonces, es algo que han encontrado los viajeros frecuentes desde Chile, los comerciantes como tal, para poder evadir tal vez de algo, algunos tributos aduaneros que no se pagan, ¿no? Entonces, cuando ingresa este tipo de mercancías, como está dentro de la franquicia, no pagan tributos, no ingresa a un despacho de menor cuantía. Pero hay que diferenciarlo, ¿no? El despacho de importación de menor cuantía se realiza para mercancías que tienen fines comerciales. O sea, que ya vas a traer docenas, ¿no? Vas a traer tal vez cajas de 48 unidades, de 100 unidades, ¿no? Desde una docena, 2 docenas, 3 docenas de cualquier tipo de mercancía ya se considera que es para fines comerciales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de fines comerciales, necesariamente se tiene que aplicar mínima cuantía, aunque el valor de la mercancía sea mucho menor a $2000. Puede ser una mercancía de $100, ¿no? Pero si se está trayendo en cantidad, se considera ya que es mercancía para la comercialización, entonces se tiene que efectuar una nacionalización. Prácticamente se tiene que pagar tributos de esa mercancía. Ahora, ¿qué también está dentro de esta franquicia? Hasta 3 litros de bebidas alcohólicas, hasta 400 cigarrillos, ¿no? Y hasta 50 cigarros o 500 gramos de tabaco picado, ¿no? Si es que alguien viaja, puede hacerlo, ¿no? Ahora, en el tema de lo que son medicamentos, obviamente está prohibido de importación si es que este no tiene sus respectivas certificaciones o autorizaciones, pero si es que el viajero está trayendo esa mercancía y está amparado en una receta médica, ¿no? Entonces también es permitido, pero no tiene que exceder, eh, o sea, solamente tiene que traer lo que dice la receta, ¿no? No puede exceder a más de eso. Entonces, esto para que lo puedan considerar en caso de que alguien en algún momento ya esté viajando al extranjero. Esta franquicia aprovechan bastante los que viajan al extranjero, ¿no? El que no lo aprovecha prácticamente eh, es a veces, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Y los que viajan frecuentemente tienen que hacerlo. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que ha previsto la aduana nacional en estos casos, ¿no? Cuando se realiza este tipo de franquicias, no, para evitar de que el viajero vaya hoy día y al día siguiente vuelva a ir, vuelva a viajar. Entonces, esto está previsto también dentro de lo que es la aduana nacional. Entonces, ¿cuándo se aplican las franquicias? ¿No? No las franquicias para equipaje acompañado. ¿Cuándo se aplica? ¿No? Entonces, se aplica sobre el valor total de los artículos nuevos de estricto uso y consumo personal sin fines comerciales. Como ya se había indicado, prácticamente por lo general es cuando se traen artículos de forma individual. Entonces pueden traer un microondas, como se había indicado, aparte una lavadora, aparte una licuadora y así sucesivamente, un televisor, pero que todo ese conjunto de unidades no sobrepase los $1000 y obviamente que esté con el documento que establezca esos precios y que esté a nombre
del viajero. Entonces, no vas, si es que fuera ese el caso, puede introducirlo, ¿no? Ahora, la aplicación de la franquicia también es individual y no es acumulable, ¿no? Compensable, negociable o transferible, no puede transferir. Se aplica al representante del grupo familiar por una sola vez. ¿Qué es lo que implica esto del grupo familiar? Si es que se está viajando en familia, ¿no? Tal vez el papá, la mamá y 3 hijos, solamente se puede aplicar a un representante del grupo familiar, a la mamá o al papá, ¿no? ¿No? En algunos casos, para evadir este aspecto, lo que hacen es separarse, obviamente que no se cuenta ya con un registro civil para poder determinar este señor tiene su esposa que está, ¿no? Y su hijo tal, ¿no? Entonces, tal vez también de ese aspecto muchos de los viajeros han hecho uso y, bueno, aplica tanto el papá, la mamá y los hijos mayores de edad en algunas ocasiones están ya efectuando, o bueno, tienen derecho a esta franquicia, ¿no? Ahora, el viajero será beneficiado con ella siempre que haya arribado a territorio nacional en un término igual o mayor a 90 días. Entonces, prácticamente este es un plazo en el cual se establece para que se pueda otorgar nuevamente una franquicia. Vale decir, si es que el día de mañana una persona, un viajero, está ingresando a territorio nacional y está haciendo uso de su franquicia de $1,000, ¿no? Está introduciendo, por así decirlo, un televisor y un celular, ¿no? Eso lo va a registrar la aduana nacional y le va a otorgar un documento que esté prácticamente demostrando que ha sido presentada esa mercancía ante la aduana nacional y está haciendo uso de su franquicia. Posterior a eso, después de 90 días, puede volver a hacer uso de su franquicia. O si es que ese viajero vuelve a ir de aquí a un mes y quiere hacer uso de su franquicia nuevamente, entonces la aduana nacional no le va a permitir y eso va a estar sistematizado. Entonces no le va a permitir la aduana nacional y al no tener ya el beneficio de la franquicia, lo que va a tener que hacer es una importación de menor cuantía, ¿no? Entonces, en ese caso, la importación de menor cuantía sí va a tener que efectuar el pago de los tributos, como se les había indicado anteriormente, ¿no? Y aquí, cuando se trate de viajeros que ingresan por vía aérea, no se aplicará por doble partida por el equipaje acompañado y el equipaje no acompañado. Bueno, cuando se viaja por vía aérea, hay el equipaje acompañado prácticamente es el equipaje que está en tu maleta y está junto a ti, el que estás llevando en la mano, ¿no? Y el equipaje no acompañado es el que se entrega a la empresa naviera y esa la puedes, ya se recoge de un depósito donde se encuentra la naviera misma, ¿no? Entonces, si es que se encuentra en ese caso, sobre el equipaje no acompañado también se puede aplicar la franquicia, pero, o sea, o vas a aplicar en el equipaje acompañado o en el equipaje no acompañado, eso lo decide el viajero, ¿no? Entonces, pero no se puede aplicar eh, en ambos casos. Por eso dice que no se puede aplicar por doble partida, ¿no? Entonces, si es que la mercancía que se ha comprado está dentro del equipaje no acompañado, ¿no? Que por ejemplo el televisor, la licuadora, etcétera, ¿no? Se encuentra dentro del equipaje no acompañado, entonces el viajero tendrá que informar ese aspecto a la aduana nacional para que le consideren ese equipaje no acompañado como parte de su franquicia y no así el equipaje acompañado, ¿no? Y todo esto, como se ha indicado, va a estar sistematizado. La aduana nacional, en el momento que efectúen la franquicia, va a otorgarles un documento, ¿ya? Un documento en el cual va a indicar qué mercancías están siendo sujetas a franquicia y obviamente que esto más que todo es para ver el tema de la fecha en la que se está otorgando esa franquicia y se pueda cumplir el plazo de los 90 días para que esta persona eh, vuelva a poder tener este beneficio de la franquicia acompañada. ¿No? Todo esto dentro de lo que es el régimen acompañado. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda respecto a este punto. ¿Ya?
Bueno, entonces, prácticamente, si es que incumplimos cada uno de estos pasos, obviamente que vamos a incurrir a contrabando. Si es que una persona está ingresando mercancía y no lo está declarando ante la aduana nacional, no está haciendo uso de su franquicia o simplemente ha vulnerado los controles aduaneros en frontera, vamos a estar hablando de contrabando y es algo que hay que evitar prácticamente porque el contrabando en este caso ya en estas fechas, en estas alturas ya es más complicado, ¿no? La aduana nacional, el viceministerio de lucha contra el contrabando, las Fuerzas Armadas, la policía prácticamente están uniendo fuerzas para luchar contra este delito dentro de lo que es el contrabando, ¿no? Entonces, obviamente que dentro del marco normativo existe una gran variedad de, de normativa, ¿no? Dentro de la legislación aduanera, la Ley General de Aduana, el reglamento, prácticamente desde la Constitución Política del Estado estamos hablando de que el contrabando es un delito, ¿ya? Ahora, existe resoluciones de directorio, ¿no? Que establecen el manual de procesamiento por contrabando contravencional y el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones, que ya en este caso ya no estamos hablando de un contrabando penal, ¿no? Entonces, el Código Tributario establece cuáles son las causales del contrabando, el reglamento del Código Tributario de la misma forma, y cuando estamos hablando de contrabando, entonces no hay forma de recuperar esa mercancía. Si es que el contrabando ha sido demostrado, entonces la mercancía ingresa bueno, es adjudicada a lo que es el Ministerio de Gobierno o en su defecto es subastado por la aduana nacional. Ya entonces, cuando hablamos de contrabando, obviamente el contrabando es un ilícito y estamos hablando de contrabando contravencional, ¿no? Para poder diferenciar, es contrabando contravencional no implica un procedimiento administrativo que se tiene que seguir para poder procesar ese contrabando y el contrabando como delito, ¿no? Que ya se va por la vía penal y eso implica privación de libertad, ¿no? Lo mismo en la Ley General de Aduanas nos habla de estos aspectos, bueno, las contravenciones aduaneras, entre los cuales se encuentra el contrabando contravencional y el delito aduanero también en el cual existe el contrabando, lo que vamos a ver en el artículo 160 del Código Tributario, ¿no? Nos habla del contrabando cuando estamos hablando del último párrafo del artículo 181, lo que nos dice. Pero ¿qué es lo que nos establece ese último párrafo del artículo 181? Prácticamente nos habla que la mercancía, ¿no? Que de contrabando que se identifique y tenga tributos menores a 200.000 UFBs, se va a ir por la vía contravencional. Pero cuando el contrabando tenga tributos omitidos mayores a 200.000 UFBs, entonces se va a ir por la vía penal, ya va a ser considerado un delito. Y como estamos viendo acá en la diapositiva, delito implica privación de libertad y todos estos aspectos son sujetos a delitos, ¿no? La defraudación aduanera, violación de precintos, usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prendas aduaneras, falsificación de documentos, asociación delictiva, falsedad aduanera, coche activo y coche pasivo, y tráfico de influencias en la actividad aduanera. Prácticamente estamos hablando de delitos en los cuales se encuentra el contrabando, ¿no? Obviamente que cuando son mayor a 2.000 UFBs en tributos omitidos, la mercancía en tributos omitidos supera los 2.000 UFBs, estamos hablando del contrabando ya que se va a tramitar por la vía penal, ¿no? Y la Constitución Política del Estado, como les estaba indicando, desde la Constitución Política del Estado, el artículo 325, estamos hablando de que el contrabando es un delito, ¿no? Y va a ser penado por ley. Entonces, en base a eso también es que la aduana nacional y el gobierno central efectúa sus controles, como si es que ven en la página de la aduana nacional en Facebook, ¿no? Ya semanalmente está
mandando los reportes de cuánto se va comisando bueno, a nivel nacional. Entonces, cuando sea menor a 2.000 UFBs, la conducta se considerará contravención tributaria, como se indica. La competencia, obviamente, es de la aduana nacional y los organismos que están en apoyo a la aduana nacional, como es el Ministerio de Lucha contra el Contrabando, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el momento de efectuar el comiso de la mercancía, ¿no? Dentro del proceso que se realiza, se emite un acta de intervención. Y ese acta de intervención, obviamente, tiene que estar llenado y detallado con todas las circunstancias de hecho de cómo ha ocurrido el hecho de contrabando, ¿no? Si es que, bueno, posterior a eso tiene que efectuar la inventariación de la mercancía, la valoración de la mercancía y ahí determinar si supera los 200.000 UFBs en tributos omitidos. ¿Ya? Entonces, obviamente, una vez de que se identifica el contrabando o se interviene en un contrabando, la persona tiene el derecho a presentar descargos, ¿no? Y para eso tiene 3 días hábiles administrativos para poder presentar los descargos, ¿no? Y si es que no presenta los descargos dentro de estos 3 días hábiles, entonces eh, se va a emitir una resolución en el cual va a sancionar el comiso definitivo de esa mercancía y es en ese momento en el cual la aduana nacional lo va a disponer o va a efectuar la entrega al Ministerio de Gobierno. Si es que el Ministerio de Gobierno por alguna razón no recoge esa mercancía o no es necesaria para el Ministerio esa mercancía, la aduana nacional lo va a rematar. Lo vas a matar mediante subastas, que también se realizan en fechas programadas y todo eso se puede identificar mediante la página de la aduana nacional. Cuando se identifica el hecho de contrabando en un medio de transporte, el medio de transporte también es comisado. Bueno, no es comisado, es detenido, ¿no? Y cuando se determina de que esto ha sido un hecho de contrabando, ya está demostrado el hecho de contrabando, este medio de transporte puede recuperarse, pero tiene que efectuar una multa o tiene que pagar una multa que corresponde al 50% del valor de la mercancía, ¿no? Y si es que no efectúa el pago de este 50%, entonces sí, en el medio de transporte va a sufrir un decomiso. Este medio de transporte no necesariamente tiene que ser un camión, ¿no? Puede ser un vehículo particular, un minibús, etcétera, en el cual se haya identificado que se está trasladando esta mercancía de contrabando, ¿no? Entonces, las causas, bueno, es evidente por el tema de la ubicación geográfica. Bolivia tiene un terreno bien amplio, colinda prácticamente las fronteras son bien amplias, ¿no? Y no se tiene el control en todo el territorio o en toda la línea fronteriza, ¿no? Entonces es complicado también a veces efectuar este control. Entonces la aduana nacional tiene ya sus planes para poder contrarrestar este hecho de contrabando, ¿no? El contrabando es masivo, hormiga o técnico, ¿no? Masivo, como hemos visto, o como se puede ver en las redes sociales, en las noticias, cuando ingresan camiones en gran cantidad, ¿no? Entonces estamos hablando de 10, 5, 10, 20 camiones, inclusive que en algunas oportunidades se ha podido observar que han ingresado como contrabando, ¿no? Entonces un contrabando masivo. El contrabando hormiga se ve en las fronteras, que son personas que van alzando su mercancía en kepis, en bultos, etcétera, ¿no? Que van trasladando de una frontera, o bueno, de territorio extranjero a territorio boliviano de poco a poco, ¿no? Entonces, un contrabando hormiga. Y el contrabando técnico prácticamente es aquel que se presenta ante la aduana nacional, sin embargo, está teniendo o tiene una mala declaración, ¿no? Con el fin de evadir impuestos, por así decirlo. Puede declarar que está llevando 100 unidades de cierto tipo de mercancía cuando en realidad está llevando 150, ¿no? Entonces,
Si es que la aduana nacional por alguna razón no determina ese excedente, estaría incluida en un contrabando. Pero si es que lo determina, si es que es mercancía no declarada, puede comisar y entra a un hecho de contrabando. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como personas que no estamos inmiscuidos en estos hechos de contrabando, ¿no? Obviamente, lo que establece el artículo 181 del Código Tributario Boliviano ya nos da los parámetros de cuándo se considera contrabando, ¿no? Obviamente, el introducir o extraer mercancías del territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados. Eso en las fronteras prácticamente se da cuando por las noches pasan mercancías o por lugares alejados, por fronteras en las cuales no existe control de la aduana nacional, están pasando mercancías, entonces prácticamente es contrabando, ¿no? Y para eso existen las Fuerzas Armadas, ¿no? Mediante organismos especiales o grupos especiales en los cuales van contrarrestando, van controlando, vigilando estos pasos no autorizados para poder identificar ese contrabando, ¿no? ¿No? Y aquí, dentro del artículo 181, establece todos los parámetros que son considerados contrabando, ¿no? El hecho de que un camión, por ejemplo, esté viajando con su manifiesto internacional de carga, pero la mercancía que esté trasladando no esté declarada en ese manifiesto internacional de carga o en una declaración de importación, si es que lo está realizando dentro del interior del país, ¿no? Es sucesivamente el tema de transbordo que no es autorizado por la aduana nacional, ¿no? Cuando un medio de transporte sufre algún desperfecto y necesita trasladar la mercancía a otro medio de transporte que también tiene que estar autorizado por el Ministerio de Transporte y por la aduana nacional, tiene que hacerlo con autorización de la aduana nacional, no puede hacerlo sin permiso de la aduana. Eso se consideraría contrabando. Cuando el transportador descarga o entrega mercancías en lugar distinto a la aduana, si su destino es llegar a la aduana interior de Oruro, tiene que llegar a la aduana del interior de Oruro, no lo puede descargar en otro lugar y no presentarse a la aduana nacional, entonces también hecho contrabando, ¿no? Ahora, una vez que ingresa al recinto aduanero, el que se tire o permita retirar de la zona primaria, que es el recinto aduanero, ¿no? Y no está comprendido en declaraciones de importación que ampare el régimen aduanero al que debieran someterse. Si es que ingresa al recinto aduanero y está saliendo del recinto aduanero, pero no tiene una declaración de importación, también es considerado hecho de contrabando y en ese momento se pueden decomisar la mercancía, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando del ingreso de mercancía prohibida, en este caso de ropa americana, ropa usada o de vehículos siniestrados que también están prohibidos de importación, que también ingresa o vehículos chutos, ¿no? Que hablan, está prohibido de importación. Entonces también es un hecho de contrabando. Cuando estamos hablando de mercancías que no tienen una, una clara identificación en el origen, ¿no? Puede ser de que en la documentación te diga Made in China y cuando lo verifiques físicamente es Made en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa diferencia existe o hace sospechar de que puede ser un hecho de contrabando. Entonces, también obviamente tiene que presentar el importador el tema del desglose, es que es asesor documental o no, para poder contrastar este aspecto, ¿no? No son los hechos de contrabando que existen en el artículo 181. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, nosotros nos estamos acercando a una fecha que es principal y es importante, ¿no? Que son las festividades de fin de año, Año Nuevo, Navidad prácticamente. Y muchos en estas fechas tiende a comprar cierto tipo de artefactos, mandarlos al interior, a algún familiar, o prácticamente, ¿no? Comprar acá y viajar al interior también, llevando esa mercancía como obsequio para alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para lo que es el traslado interno de mercancías, no sé si ustedes han viajado al interior del país, en muchos puntos, en las trancas de peaje prácticamente, se encuentran eh, funcionarios aduaneros o militares que están ingresando a los buses
y verificando prácticamente las mercancías, o si es que se está llevando mercancías, si es que se está llevando a alguna mercancía de valor prácticamente, y verifican si es que este puede ser un hecho de contrabando, ¿no? Entonces, para el traslado interno de mercancías hay que considerar principalmente lo siguiente, ¿no? Si es que se está llevando una mercancía, si es que se está trasladando mercancía para comercializar y esto corresponde a un importador, esa mercancía tiene que viajar con la declaración de importación de mercancías, ¿no? Una mercancía que ha sido nacionalizada en interior Oruro tiene que, y se está yendo a La Paz, a Cochabamba, etcétera, ¿no? Para todo ese traslado tiene que presentar la declaración de importación de mercancías cada que los requiera la aduana nacional o las Fuerzas Armadas, ¿no? O el COA también, ¿no? El transportista tiene que presentarlo. Pero para nosotros que somos personas naturales, que no tenemos ese fin comercial, pero por algún motivo nos ha pedido algún familiar que le compremos un televisor acá de Oruro y se lo llevemos hasta Cochabamba, lo que necesitamos, lo que tenemos que exigir prácticamente es la factura de la compra de ese televisor. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, el tema de artefactos ingresa bastante de contrabando, ¿no? Entonces, el tema de los televisores mismos eh, tiene un código, una serie en el cual es registrado ante la aduana nacional. Entre los televisores, celulares, etcétera, son registrados ante la aduana nacional. Entonces, ¿qué pasa si es que se está trasladando un televisor nuevo y el viajero no cuenta con la factura comercial, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la aduana o los puntos de peaje, los puntos de control en zonas secundarias que realiza la aduana nacional o el personal militar, pueden efectuar el control y identifican ese televisor, solicita que se identifique el dueño del televisor y una vez que se identifique, lo que van a hacer es solicitar documento que se respalde de que ese televisor es de él. Si es que no tiene la factura comercial, lo van a considerar como un contrabando. Por más de que esa mercancía lo hayan comprado en el interior, hayan comprado del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a pensar señores? Porque siempre piensan mal. Yo he trabajado en la aduana nacional, o sea que esa es la forma, ¿no? El control que se realiza, ¿no? El viajero tiene que tener un documento que identifique de que es dueño de ese televisor, ¿no? Y que mejor que sea una factura. Bueno, es el documento que tiene que emitir el vendedor y eso está obligado, ¿no? Entonces, si es que no presenta la factura, puede ser comisado ese televisor, ¿no? Ahora, hasta que el viajero vaya a la tienda, reclame su factura, todo eso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar pérdida de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es que se identifica de que el televisor ha ingresado a Bolivia como contrabando y luego se está comercializando en el mercado y lo demuestra la aduana nacional? Entonces, obviamente que ese televisor no se va a devolver, ¿no? Y ahí se tendrá que efectuar algún tipo de reclamo a la tienda que ha vendido, pero ya es complicado, ¿no? Y cuando es más complicado aún, cuando ya estás como persona, ya estás catalogado eh, dentro de un grupo de contrabandistas ante el registro de la aduana nacional, ¿ya? Entonces, esto ingresa a un sistema en el cual dice fulano de tal ha incurrido en hechos de contrabando, ¿no? ¿Y qué pasa? Lastimosamente, si es que eso vuelve a ocurrir por reincidencia, por más de que no sobrepase los 200.000 UFDs, por reincidencia, si es que eso pasa una segunda vez, entonces la vía por la cual se va a llevar este proceso ya es por la vía penal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Prácticamente es una recomendación que para poder trasladar el tipo de mercancías al interior del país, ¿no? Es necesario nomás portar la factura de compra
¿no? Obviamente que esté certificado por el, bueno, hablado por impuestos nacionales, que esté endosada bajo los parámetros que impuestos nacionales establecen. Ahora, si es que ha comprado de alguna tienda que está inscrito bajo el régimen tributario simplificado, ¿qué es lo que nos establece este Decreto Supremo 708? ¿No? De que al reverso de este régimen, de este certificado, ¿no? O sea, saca una fotocopia y al reverso de este certificado de régimen tributario simplificado, el vendedor anote la mercancía que está vendiendo, las cantidades y la mercancía y el valor, ¿no? O sea, al reverso de este certificado, ¿no? Y con ese detalle el viajero puede ir al interior del país. Obviamente, si es que tiene ese control y la aduana nacional verifica este aspecto, va a investigar a esta empresa o a este vendedor que se encuentra registrado bajo el régimen tributario simplificado, ¿no? Pero se tiene que tener sí o sí ese documento que respalde la compra, ¿no? Obviamente, esto se da prácticamente en control en zonas secundarias, en los peajes, ¿no? Inclusive en ruta puede estar por los militares. Y bajo este Decreto Supremo 708 también se ha empleado la participación de las Fuerzas Armadas que vemos ahora constantemente bajo la lucha contra el contrabando, ¿no? Ahora esto, desde la ley 1053, se ha fortalecido la lucha contra el contrabando, es ya inclusive habilita a las Fuerzas Armadas para que puedan ejercer la fuerza, ¿no? También pueden utilizar armas de fuego, municiones, explosivos, etcétera, para poder luchar contra el contrabando, ¿no? Y una vez de que se emite el contrabando, ¿no? O se demuestra el contrabando o se efectúa la intervención de las mercancías por contrabando, como les he indicado, se tiene que emitir un acta de intervención que va a tener todos estos detalles, ¿no? Para empezar, la identificación de la autoridad administrativa y fiscal, si es que ha intervenido algún fiscal en la intervención, pues también tiene que estar la identificación. ¿Cómo ha pasado en la intervención? ¿Cómo ha pasado de que se ha efectuado ese hecho de contrabando, ¿no? Tiene que estar redactada la relación de circunstanciada de los hechos. Se tiene que identificar a las personas. Si es que hay personas aprendidas, se tiene que identificar. Si es que no hay personas aprendidas, igual se tiene que identificar, ¿no? Las personas indicadas. Si es que han presentado factura, ¿no? Y la factura no coincidía con la mercancía, o al final, si es que no han presentado ningún tipo de documentación o factura, como les había indicado anteriormente, eso también lo van a detallar en el acta de intervención que se vaya a emitir, ¿no? Y posteriormente a eso, ya la aduana nacional va a recabar todo el detalle de la mercancía que ha sido comisada, ¿no? Y de los instrumentos incautados, por lo general de la mercancía, ¿no? Y va a efectuar una valoración, como se indicaba, para poder determinar si el valor de la mercancía va a superar los 200.000 UGBs, ¿no? 200.000 UGBs es bastante, entonces por un televisor no va a pasar nada, pero en temas de incidencia sí se puede coincidir o puede ocasionar de que una persona sea procesada por la vía penal en caso de que no considere estos aspectos, ¿no? No sé si es que hay alguna consulta respecto al contrabando, ¿no? Prácticamente son aspectos que hay que considerarlo para poder evitar inclusive de manera inocente en este caso, para no poder eh, tener algún tipo de problema posterior juntamente con la vía penal, ¿no? Entonces, muchas gracias por toda la atención. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta para que se pueda aclarar en este momento. Si es que no lo tuvieran, bueno, muchas gracias por la atención. Esa sería la participación. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas noches. Bueno, excelente la ponencia del ingeniero Aldo Vargas Carreño sobre los procedimientos aduaneros aplicables con la reapertura de fronteras chilenas. Le quedamos muy agradecidos por podernos transmitir sus conocimientos basados en su amplia experiencia y su capacitación. Y estamos seguros, ingeniero, de que
todo lo aprendido el día de hoy será de gran ayuda para todos nuestros asistentes. Gracias por ser parte de este primer Congreso Departamental en Ingeniería Comercial. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, ¿no? Estaremos en contacto para otro tipo de eventos, posiblemente también dentro del convenio que se tiene firmado con el Colegio de Ingenieros Comerciales, ¿no? Y que, bueno, creo que ya me he sobrepasado del tiempo que estaba establecido, entonces, prácticamente para dar ya cobertura al exponente que viene de manera posterior, sería todo por mi parte. Muchas gracias nuevamente a todos y será hasta otro evento prácticamente. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a usted, ingeniero. Buenas noches. Continuando con el primer Congreso Departamental en Ingeniería Comercial, damos paso a nuestro segundo ponente. Él es titulado en Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Oruro. Fue parte de la autoevaluación del programa de Economía e Ingeniería Comercial para el logro de su acreditación. También es conferencista y consultor nacional en las áreas de finanzas y sistemas de análisis contable. Resaltar también que es autor de planillas parametrizadas como herramientas para el análisis de estados financieros. Y desde hace más de una década hasta la actualidad, desempeña funciones como oficial comercial de riesgo de crédito en el Banco Visa S.A. Démosle una cálida bienvenida al ingeniero Gonzalo Saúl Siles Flores, quien nos ampliará el tema sobre análisis financiero para la determinación de la capacidad de pago y acceso al crédito bancario para empresas con información financiera formal. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches, Cindy, queridos compañeros, colegas presentes. Bueno, una vez más acompañando en esta jornada de actualización, esta vez como congreso, y hoy vamos a tocar un tema bastante importante y también amplio, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo no muy largo, sabemos que ya a estas horas estamos un poco ya cansaditos y vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible, ¿ya? Si me permiten compartir la pantalla, me van a confirmar, por favor, si pueden ver. Podemos verlo. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacer el inicio de esta pequeña conferencia, la cual va a tratar sobre el análisis financiero para la determinación de la capacidad de pago y acceso al crédito bancario para empresas cuya información a ser analizada va a ser formal, es decir, con estados financieros. Veamos qué es el análisis financiero. Un pequeño concepto nos indica que el análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos para poder determinar la salud económica de una empresa y de esta forma poder tomar decisiones y poder invertir en el futuro. Vamos a hacer un enfoque tanto para una empresa como para un banco. Vamos a tomar en cuenta estos dos entes, haciendo parte nosotros como una empresa y por otra parte el analista. Nosotros como ingenieros comerciales podemos analizar y estamos capacitados para poder analizar la información financiera. Entonces vamos a ver estos dos ámbitos que son realmente diferentes. Bueno, por un lado, el objeto del análisis financiero, como ya les había indicado, es obtener un diagnóstico que nos permita, tanto a los agentes internos y externos, a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en cuanto a agentes internos,
nosotros mismos como ingenieros comerciales podemos basarnos en el análisis financiero para mejorar la gestión administrativa de nuestra empresa. O nosotros como asesores, en este caso ya seríamos externos, para poder directamente emitir un informe para los accionistas y puedan invertir en determinada empresa. El análisis financiero estudia el equilibrio tanto de la liquidez y de la solvencia. Si hablamos de liquidez, es la capacidad de hacer frente a las deudas de corto plazo, principalmente de capital operativo. En cambio, si hablamos de solvencia, es la capacidad de hacer frente de nuestras deudas, pero a largo plazo. En ese caso se habla de capital de inversión. Son dos conceptos bastante distintos, las cuales vamos a ir ampliando más adelante. ¿Cuál será el objetivo del análisis financiero para un banco? El anterior análisis que vimos era para un enfoque de la empresa, ¿no? Más que todo, es para determinar si se va a invertir o no se va a invertir. En el caso del banco veremos objetivo. Y el principal objetivo de cualquier entidad financiera es reducir el riesgo de crédito, ya que una evaluación mal realizada implica en una pérdida para el banco, ¿no? Porque se va a previsionar, va a entrar en ejecución y la previsión va a contra de los resultados. Entonces, lo que un banco no quiere es tener más pérdidas de las que ya tiene calculadas, ¿no? Entonces, el riesgo de crédito corresponde a la cuantificación del riesgo de crédito que una entidad bancaria está dispuesto a asumir y generar una rentabilidad esperada. ¿Cómo se realiza el análisis financiero? Podemos realizar el análisis financiero en base a la observación de información contable, tratar esta información contable, procesar esta información contable en función a ciertos criterios y o metodologías. Entonces, como información contable tenemos dos grandes grupos de tipo de información.